Esta nena es uno de los logros más grandes que he conseguido como ginecólogo. Hola de nuevo, bienvenidas a un nuevo video. La saluda su amigo y ginecólogo de confianza, el doctor Guerrero. Y el día de hoy les voy a platicar cómo fue que conseguimos que esta hermosa nena esté hoy en casa con sus papás. ¿Quieren saber el chismecito? Pues no se vayan porque comenzamos. Pero antes de continuar, las invito a que se suscriban a mi canal, que le den a la campanita para que les avisen cada vez que yo subo un video y no se pierdan ninguno de ellos. Dicho esto, vamos a comenzar con el chisme. A la mamá de este hermoso bebé la llamaremos Juanita. Pues bien, Juanita y su esposo acudieron conmigo muy temprano en el embarazo para iniciar el control prenatal. Ella tenía algunas atenuantes, es una paciente diabética, pero muy descontrolada. Además, tiene obesidad y el antecedente de una pérdida de embarazo hacía aproximadamente 2 años. Este bebé lo perdió aproximadamente a la semana 22, según por una infección de vías urinarias, de acuerdo a lo que le comentaron sus médicos en ese entonces. Pero ojo, ante cualquier pérdida de embarazo entre la semana 13 y la semana 27, tenemos que sospechar de incompetencia cervical. ¿Y qué es esto? Muy sencillo, es una enfermedad en la cual el cuello de la matriz es tan débil que es incapaz de soportar el peso de un bebé mayor de 24 semanas. Generalmente, cuando anda pesando como 500 gramos, el bebé termina por salirse sin la presencia de contracciones. Literalmente el bebé se va como por una resbaladilla ante la debilidad del cuello de la matriz. Este es un momento para que aprendas de tu cuerpo. Esto que ves aquí es el útero y este segmento que observas es el cuello de la matriz, que es el segmento del útero que acaba por abrirse para que el bebé se salga. Este fue un momento para que aprendieras de tu cuerpo. Pero bueno, volvamos con Juanita. Iniciamos el control prenatal y para iniciar yo la envié con el internista para que nos ayudara con el asunto de la glucosa. Y sí, efectivamente le mandó insulina y la tenía 100% controlada. Paréntesis, si quieren saber sobre diabetes gestacional, déjenme en los comentarios para que después haga un video sobre este tema. La paciente estaba subiendo de peso únicamente lo que se requería durante el transcurso del embarazo, estaba siendo atendida también por una nutrióloga que estaba haciendo su trabajo al 100. La paciente estaba sumamente disciplinada. Cada cierto tiempo se hacía un urocultivo ante el miedo de la pérdida anterior, sobre todo por el antecedente de que aparentemente había sido por una infección de vías urinarias. Se hizo el ultrasonido genético que se hace entre las 11 y 14 semanas, donde reportaron que todo estaba en orden. Y poco a poco nos fuimos aproximando a la semana 22. Y efectivamente, y por casualidades del destino, el día que cumplió las 22 semanas, le tocaba consulta conmigo. Juanita estaba muy inquieta, aunque sin ningún signo de trabajo de parto, no tenía dolor, no tenía secreción, no tenía absolutamente nada. Pero ante su estrés, yo decidí hacerle una ecografía endovaginal con la finalidad de medir el cuello de la matriz, que es así como se mide. ¿Y qué creen? El cuello de la matriz debe medir mínimo 25 milímetros y el de ella estaba midiendo menos de 18. Y yo me recargo en la pared, sí tenía incompetencia cervical. Pero ahora, aprendamos poquito. ¿Cuáles son las situaciones que hacen que tú tengas más posibilidades de padecer esta enfermedad, es decir, la incontinencia cervical? Antecedente de 2 pérdidas o más entre la semana 13 y la semana 27. Malformaciones uterinas de la mamá que ya las traiga de nacimiento. Y una muy común, cirugías del cuello de la matriz, como por ejemplo conizaciones, que créanme, se hacen más comúnmente de lo que deberían. En el caso de Juanita, solo contaba con el antecedente de una sola pérdida y no le hicieron el diagnóstico en su momento. Pero bueno, vamos a ver cómo se va a resolver esto. Muy sencillo, vamos a colocar un cerclaje de emergencia. ¿Pero qué es eso, Doctor Warrior? Literalmente es hacerle una jareta, ponerle un nudo, hacerle un amarre en el cuello de la matriz, con la finalidad pues de que no se abra, justo así como se muestra en la imagen. Y en efecto se lo coloqué con un montón de dificultades, pero con éxito.
Ahora, cuando tú ya tienes el diagnóstico de incompetencia cervical previo al embarazo, se tiene que planificar colocar el cerclaje entre la semana 12 y la semana 14, antes de que empiece a acortarse la longitud del cuello. En este caso no teníamos diagnóstico previo y lo hicimos cuando hubo razón para hacerlo, cuando la longitud cervical empezó a disminuir, que no fue sino hasta la semana 22. Oiga, doc, ¿y no debió habérselo puesto como un preventivo? Jamás, porque la sola colocación del cerclaje puede hacer que pierdas el embarazo por ruptura de la bolsa, por infección debido a la colocación del cuerpo extraño, que es la sutura, y cuando la paciente ya tiene el diagnóstico de incompetencia cervical, también se corre el riesgo de que se pierda el embarazo, pero pongámoslo en esta perspectiva. Si tú lo dejas y no haces nada, el embarazo se va a perder. Si le colocas el cerclaje, el embarazo se puede perder, sí, pero también se puede salvar. Literalmente, es un intento desesperado. Gracias a la disciplina de Juanita y toda su red de apoyo, que era su familia, logró llegar hasta la semana 30, cuando en algún momento se desarrolló una infección vaginal, no logramos contenerla, inició con trabajo de parto, se rompió el cerclaje y la nena acabó por nacer. Pero gracias a la oportuna acción del equipo de neonatología del hospital donde nació su bebé, logró madurar en una incubadora y actualmente está en su casa con sus padres. A modo de resumen, la incompetencia cervical es una patología que se caracteriza por la pérdida repetitiva de embarazos entre la semana 13 y la semana 27, no antes, no después, entre la semana 13 y la semana 27. Los factores de riesgo que conocemos son el antecedente de pérdida de 2 o más embarazos entre la semana 13 y 27, malformaciones congénitas del útero de la mamá y también las conizaciones que se hacen de forma rutinaria. Para hacer el diagnóstico se necesita preferentemente medir la longitud del cérvix o del cuello de la matriz. Este debe medir cuando menos 25 milímetros. O bien con el antecedente de 2 o más pérdidas de embarazos entre la semana 13 y 27 sin presencia de contracciones. Pero como en el caso de Juanita, hacer el diagnóstico así es muy complicado porque la mayor parte de las veces los médicos no nos damos a entender bien cuando le explicamos a la paciente qué fue lo que pasó. Entonces, la única forma es demostrar que el cuellito de la matriz se está cortando. Una vez hecho el diagnóstico, tenemos que colocar el cerclaje. Cuando ya tenemos el diagnóstico previo al embarazo, lo programamos para la semana 12-14. Y cuando lo descubrimos en el momento, se coloca un cerclaje de emergencia. En ambos casos se puede suplementar con progesterona, pero una pregunta que siempre hacen, ¿las pacientes deben guardar reposo? Depende. A las pacientes que se les coloca el cerclaje entre la semana 12 y 14, únicamente tienen que tener el reposo para que se recuperen de la cirugía, es decir, de la colocación del cerclaje. Posterior a eso, aparentemente deben hacer su vida lo más normal posible con sus debidas restricciones. No sé, evitar cargar cosas pesadas, evitar subir escalones, evitar riesgo de caídas, por ejemplo. Con respecto a las pacientes que tienen cerclaje de emergencia, sí deben guardar reposo hasta la semana 34, de acuerdo a lo que dice la guía de práctica clínica que habla de esta patología. El cerclaje se retira de acuerdo a algunas bibliografías hasta la semana 36.6 y el bebé puede nacer por parto pues sin ningún problema. A quienes no se les debe colocar el cerclaje a pesar de que tú evidencies que el cuello se está haciendo más cortito. Aquellas pacientes que tienen membranas rotas, aquellas pacientes que tienen una infección del líquido amniótico que está demostrada, a las pacientes que se les hace fertilización in vitro y se les implantan gemelares de manera profiláctica, tampoco se les debe de poner el cerclaje de forma rutinaria, ni tampoco para resolver, repito, amenazas de aborto. Si llegaste hasta aquí conmigo en el video es porque te está gustando mi contenido y te lo agradezco de verdad. Me encantaría que lo compartieras. Si tienes alguna duda o sugerencia me la puedes dejar en los comentarios. Yo me voy, pero no sin antes decirle el mantra de todos mis videos, que es: tu cuerpo sabe parir, tu bebé sabe nacer y para el resto de las circunstancias está la cesárea. Hasta la próxima.